Hola y bienvenidos. Esto es A Prueba de Fuego, un espacio desarrollado acá, en Argentina, para explorar a fondo temas cruciales. Hoy nos metemos de lleno en cómo se apagan los incendios, con data técnica bien específica. La idea es entender las herramientas y la ciencia para controlar el fuego. Hay que romper esa famosa reacción en cadena, ¿no? Exacto. Esa es la clave, el famoso tetraedro del fuego. Vamos a ver, entonces, ¿qué son los agentes extintores, los distintos tipos, cómo funcionan, desde el agua de siempre hasta cosas más complejas? Y también cómo evoluciona un incendio paso a paso en un lugar cerrado. Porque no es algo estático, claro. Precisamente. Y entender todo esto es fundamental. No solo para bomberos, para cualquiera. Vamos a analizar por qué algo funciona acá y es un peligro allá, la ciencia detrás de esto y, ojo, sus límites. Perfecto. Arranquemos por el clásico de clásicos, el agua. La primera imagen que se viene a la cabeza. Su poder para enfriar es tremendo. Sí, es el más antiguo y usado. Pero no siempre es lo mejor, ¿verdad? Aunque parezca lo más obvio. Correcto. El agua actúa principalmente por enfriamiento, absorbe muchísimo calor. Y también por sofocación, porque al evaporarse genera vapor que desplaza el aire. Lo ideal es aplicarla como niebla, gotitas muy finas. Así maximizas la superficie de contacto y enfrías más eficientemente. Ah, mira vos, el detalle de la niebla. Pero, y acá el gran pero, es conductora de electricidad, así que totalmente prohibida para fuegos clase C, los eléctricos, un peligro. Tampoco sirve para metales combustibles, los clase D, como el magnesio o sodio. Puede reaccionar de forma violenta. ¿Y en líquidos? Y con líquidos inflamables, clase B, como nafta, un chorro directo, un chorro pleno, puede ser contraproducente. Salpica el combustible y propaga el fuego. Hay que tener cuidado con eso. Entendido. Pasemos a las espumas químicas. Esto ya suena más técnico. Sí, un poco más. Básicamente mezclas un producto, el espumígeno, con agua. Eso te da el espumante. Y a eso le incorporas aire. Ahí se forma la espuma que conocemos. ¿Y cómo actúa? Forma una capa, como una manta, sobre el combustible líquido. Lo aísla del aire, o sea, sofoca. Y también enfría por el agua que contiene. Doble acción, entonces. Exacto. Son muy buenas para clase A, sólidos, y sobre todo clase B, líquidos inflamables, pero inútiles en C, eléctricos, y D, metales. Importante saber dónde sí y dónde no. Y un detalle clave de aplicación. Tiene que ser suave. Dejar que la espuma resbale o caiga suavemente sobre el líquido. No tirarla con fuerza, especialmente si el líquido está muy caliente, porque puede romper la capa o incluso hervir por debajo. O sea que la técnica de aplicación es crucial. No es solo apretar un botón. Totalmente. Después tenemos los polvos químicos. Ahí se habla de los BC y los ABC. Sí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los BC son a base de bicarbonatos, de sodio o potasio. Los ABC, que llaman polivalentes, son a base de fosfato monoamónico. Ambos son rapidísimos. Actúan interrumpiendo químicamente la reacción en cadena del fuego. Son muy rápidos. Suena ideal. ¿Alguna contra? Sí, la principal es que casi no enfrían, nada. Entonces, si el material sigue muy caliente, hay riesgo de que se vuelva a encender. Sofocan y cortan la reacción, pero el calor sigue ahí. Ah, o sea, apagan al toque, pero... Ojo, que puede volver. Exacto. La gran diferencia entre ellos es que el polvo ABC, el polivalente, sí sirve para sólidos comunes, la clase A. ¿Y por qué ese sí? Porque al contacto con la brasa se derrite, se funde y forma una película, una capa vidriosa que aísla el material sólido del oxígeno. Interesante. ¿Y otras consideraciones? Bueno, hay que tener en cuenta que los polvos reducen mucho la visibilidad, pueden ser irritantes para respirar y algo abrasivos para equipos. Y el ABC, si se combina con humedad, puede generar ácido fosfórico, que es corrosivo. O sea, después hay que limpiar bien. Y para usar en clase C, eléctricos, el extintor y el polvo tienen que estar certificados como no conductores. Clarísimo. Y mencionan también polvos especiales para clase D, para metales. Esos ya son para situaciones muy específicas. Magnesio, sodio, titanio. Son fuegos de altísimo riesgo, generalmente industriales. Requieren polvos diseñados para ese metal en particular y mucho entrenamiento. No son de uso general, para nada. Bien, cambiemos de estado. El dióxido de carbono, CO2, un gas. Exacto. Es un gas más pesado que el aire. Su principal mecanismo es la sofocación.
desplaza el oxígeno y ahoga el fuego. Y se usa mucho en electrónica, ¿no? Sí, porque tiene dos grandes ventajas. No conduce la electricidad y es limpio, no deja ningún residuo. Se almacena como líquido, a presión, y al salir se expande como gas muy frío, incluso forma algo de nieve carbónica. ¿Limitaciones? Bueno, al ser un gas, en lugares abiertos o con mucho viento, se dispersa rápido y pierde efectividad. Y la más importante, como desplaza el oxígeno, es un asfixiante. En un espacio cerrado sin buena ventilación puede ser muy peligroso para las personas. Lógico. Y nos quedan los agentes halogenados, que tienen mala prensa por el ozono. Sí, los originales, los halones, eran excelentes extintores, pero muy dañinos para la capa de ozono. Ya no se producen. Los sustitutos actuales, como el HaloClean y otros similares, funcionan principalmente por inhibición química. Son los que mejor atacan esa reacción en cadena del tetraedro del fuego. O sea, van directo al corazón químico del fuego. Exacto. Son limpios, no conductores, muy buenos para equipos electrónicos sensibles, centros de cómputo, etc. ¿Alguna precaución? Sí, en concentraciones altas pueden ser tóxicos. Y no sirven para fuegos de metales ni para materiales que contienen su propio oxígeno, que pueden arder sin aire. Bien, cubrimos las herramientas. Pero también es clave entender cómo se desarrolla el fuego. El material habla de fases en un incendio confinado. Fundamental entender eso, porque la estrategia cambia según la fase. Se describen generalmente tres. Primero, la fase incipiente. Es el comienzo. El fuego es pequeño, hay mucho oxígeno todavía, empieza a generar vapor de agua, CO2, algo de CO. El calor aumenta, pero la temperatura del ambiente no es extrema aún. Se puede controlar con un extintor portátil, generalmente. Ok, el inicio. ¿Después? Después viene la fase de libre combustión. Acá el fuego ya se desarrolló, las llamas son visibles y crecen rápido. El aire caliente y los gases suben, se acumulan en el techo, empujando el aire más frío hacia abajo. Esto alimenta el fuego. Las temperaturas arriba pueden superar los 700 grados Celsius. 700 grados. ¿Sí? El oxígeno empieza a consumirse más rápido. En esta fase es crucial para los bomberos moverse agachados cerca del suelo, donde el aire es más fresco y hay mejor visibilidad. Y la última fase suena... complicada. La latente. Es la fase latente o de brasas. Ocurre cuando el oxígeno en el ambiente ya es muy bajo, ponele, menos del 15%. Puede que ya no haya llamas visibles, o muy pocas, pero el lugar está lleno de humo muy denso, gases tóxicos súper calientes, arriba de 500 grados, y hay brasas incandescentes. Todo está listo para arder violentamente si entra oxígeno. ¿Y qué pasa si entra oxígeno? Ahí está el peligro del backdraft, o explosión por flujo reverso. Si abrís una puerta o rompes una ventana de golpe, entra aire fresco, oxígeno, y todo ese combustible supercalentado se enciende de forma explosiva. Es una de las situaciones más peligrosas. Uf, qué importante saber eso. Queda clarísimo entonces que apagar un fuego no es para nada simple. No hay una receta única. Depende totalmente del material que se quema, de la fase en que esté el incendio, y de elegir bien el agente y sobre todo aplicarlo como corresponde. Exactamente. Y esto nos deja pensando, ¿no? Vivimos en un mundo donde constantemente aparecen nuevos materiales. En la industria, en casa, en todos lados. Materiales sintéticos compuestos. La pregunta es, ¿estamos realmente preparados? Nuestros métodos de extinción actuales, los que acabamos de describir, ¿son suficientes para enfrentar fuegos en materiales cuyas propiedades de combustión quizás ni siquiera entendemos del todo bien todavía? Es una pregunta clave, sí, señor. Un desafío que obliga a investigar y adaptarse todo el tiempo. Nos deja pensando, sin duda. Bueno, esperamos que esta exploración a fondo les haya parecido útil, interesante. Ojalá que sí. Te esperamos en nuestro próximo A Prueba de Fuego.